Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos golfeados venezolanos. Hoy les traigo una receta de mi querida Caracas y Altos Mirandinos y es el golfeado. El golfeado se asemeja visualmente mucho a un cinnamon roll, pero en su interior sorprende. El delicioso sabor de la panela, también conocida como papelón o piloncillo, acompañada de un queso rallado y el delicioso aroma y sabor del anís. Y es que este contraste de dulce y salado es lo que lo hace tan especial. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Seas venezolano o no, te invito a realizar esta receta para que sorprendas a todos en casa. Así que, vamos con la receta. Golfeados venezolanos. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y también en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol colocamos la harina. Esta receta se puede hacer con máquina o con tus manos. El tipo de harina que estamos utilizando para esta receta es harina de fuerza, así que debe tener por lo menos entre un 13 y un 14% de proteína. Incorporamos la levadura seca, la canela en polvo y mezclamos estos ingredientes secos. Ahora vamos a incorporar los huevos, la leche y una parte del agua, ya que no sabemos si la necesitaremos toda, la vainilla, y comenzamos a mezclar a baja velocidad. Si no se integra totalmente los secos a la mezcla, entonces incorporamos el agua restante. Una vez estén integrados, colocamos el azúcar, amasamos un poco más y una vez el azúcar esté integrada, incorporamos la sal. Ahora pasamos nuestra masa a la mesa de trabajo, a la que le hemos colocado un poco de aceite para poder trabajar de una forma más fácil. Amasamos ligeramente, hacemos una bola y dejamos reposar tapada durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, tu masa será más fácil de manipular. La estiramos con un rodillo y colocamos parte de la mantequilla. Y con la ayuda de una rasqueta la extendemos sobre toda la superficie de la masa. Hacemos un doblez en 3, estiramos nuevamente y continuamos colocando la mantequilla hasta que la integremos toda. Para que sea más fácil de integrar la mantequilla, vamos a amasarlo golpeando con la mesa, dejándola caer ligeramente con su propio peso, golpeando con la mesa y abrazando con la masa que tenemos entre las manos. Este proceso lo vamos a repetir tantas veces como sea necesaria hasta que nuestra masa tenga una textura suave y lisa, por lo que el tiempo que lo repetiremos podrá ser de unas 20 o 30 veces. Ahora hacemos una bola prensándola contra la mesa. Engrasamos nuestro bol para que no se nos quede pegada la masa durante la fermentación y vamos a taparlo ya sea con un plástico o trapo de cocina y la dejamos reposar alrededor de una hora, hora y media o hasta que duplique su tamaño. El tiempo de reposo va a variar dependiendo del clima que tengas. Mientras más frío, más tiempo de fermentación y mientras más calor, el tiempo de reposo será más corto, así que son unas variantes que debes tomar en cuenta. Si lo deseas, esta masa la puedes colocar bien tapada dentro de la nevera y al siguiente día ya estirar y realizar tus golfeados. Una vez nuestra masa duplique el tamaño, la vamos a colocar sobre la mesa de trabajo y le sacamos el gas, aplanándola con nuestras manos. Y seguidamente la vamos a estirar con la ayuda de un rodillo, formando un rectángulo hasta lograr un grosor de alrededor de unos 6 a 8 milímetros. He realizado mis golfeados grandotes porque me gustan los golfeados que son grandes, pero si los quieres en su presentación pequeñita, entonces dividimos la masa en dos partes y estiramos en rectángulos más alargados. De esta forma quedará el rol más pequeñito y más cerrado. Ahora colocamos nuestra mantequilla que debe estar a temperatura ambiente y con la ayuda de una rasqueta la extendemos sobre toda la superficie de la masa. La panela que estoy utilizando viene en su presentación compacta, también es conocida como papelón, piloncillo, chancaca, panocha y seguramente tiene un montón de nombres más. Para rallarla utilizamos un cuchillo y de esta forma ya nos quedan unos pedazos bien pequeñitos que vamos a distribuir equitativamente sobre toda la masa.
Rociamos el anís sobre toda la masa y colocamos el queso rallado. Para esta receta estamos utilizando queso blanco duro tipo llanero, pero si en tu país no lo encuentras, lo puedes sustituir por queso feta. Ahora comenzamos a enrollar por el lado más largo de nuestro rectángulo y tratando de que quede lo más apretado posible para que nuestro espiral quede muchísimo más bonito. A la vez que tratamos de cerrar un poco los extremos para que no se nos salga la mezcla. Y terminamos cerrando nuestro rollo pegando la parte superior con la misma mantequilla que hemos esparcido inicialmente, para que de esta forma quede bien cerrado. Ahora lo vamos a envolver en papel de hornear o en papel sulfurizado y lo vamos a llevar a congelar durante 30 minutos. Ahora vamos a hacer nuestro melado de papelón. A fuego medio alto vamos a colocar el agua, la canela en rama, los clavitos y nuestra panela rallada. Removemos constantemente y una vez comience a hervir, apagamos el fuego. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Al sacarlo del congelador será más fácil de manipular y será más fácil de cortar. Realizamos un corte alrededor de unos 2 o 3 centímetros dependiendo del tamaño de tu golfeado y vamos disponiendo sobre una bandeja con papel de hornear o papel sulfurizado, dejando un espacio alrededor de unos 2 centímetros para los pequeños y alrededor de unos 5 centímetros entre los grandes. Los tapamos y dejamos reposar por 1 hora o hasta que dupliquen su tamaño. Una vez ya hayan ampliado su tamaño, le vamos a colocar nuestro melado de papelón sobre cada uno de ellos, teniendo ya el horno encendido y a punto con la temperatura que te recomiendo, para así llevar inmediatamente nuestros golfeados a hornear. Los golfeados se deben hornear al vapor. Por eso vamos a colocarle una tacita de agua en una cacerola en el fondo del horno. De esta forma ese vapor que se va a producir va a hacer que tus golfeados queden aún muchísimo más húmedos y deliciosos. La bandeja está justo a la mitad y la cacerola está bien caliente y colocada sobre la superficie inferior del horno. He horneado a 170 grados centígrados por 17 minutos. Este tiempo de horneado es para los golfeados grandes. Para los pequeños debemos hacer el mismo procedimiento y el tiempo de horneado variará entre 10 a 12 minutos. Estarán listos cuando estén ligeramente dorados e inmediatamente los sacamos del horno y aplicamos nuevamente otro baño del melado de papelón. Con esta receta he obtenido 14 golfeados grandes y si te decides por la versión pequeña, he obtenido 25 golfeados pequeños. Los golfeados normalmente se acompañan con queso de mano. Si tienes la suerte de vivir en un lugar donde lo puedes conseguir, entonces acompañas tus golfeados con queso de mano. Y si no, pues puedes utilizar un queso rallado de estos tipo duro o también el queso feta rallado. He cortado un golfeado para que aprecies lo suavecita de su textura y lo maravilloso de su interior. Los golfeados se comen calientitos, los sacamos del horno 2 minuticos, le colocamos el queso y a disfrutar. Pero también lo puedes conservar hasta 3 días dentro de una bolsa plástica bien tapado para que no se sequen o bien envueltos y congelados hasta 1 mes. Y en el momento de disfrutar le damos un toquecito en el microondas, le colocamos el queso y ya lo tenemos listo y perfecto como recién salido del horno. Sean grandes o pequeños, los golfeados son realmente deliciosos y espero te animes a realizar esta receta. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos prontísimo con otra receta. ¡Chao!